Como veis, la primera diapositiva es un Hola Santovenia y es mi presentación y mi forma de decir hola a todos. Pero gracias por venir, un saludo. Y aparece ahí mi foto, entonces lo que voy a hacer un poquito al principio es presentarme. Me llamo Víctor M. del Pozo, alguien a veces me pregunta la M de qué sirve, pues es de Manuel, pero la utilizo bastante poco, entonces bueno, pues decidí quitarla y convertirla en una M residual. Entonces, yo empecé a escribir desde muy jovencito, sobre todo relato corto, y bueno, pues fui viendo que la cosa funcionaba porque empezaba a ganar concursos, ahí tenéis algunos de los concursos que me he presentado. En algunos de ellos, pues el de microcuento es Bólido, que es un concurso muy interesante porque llegas a una sala y sin saber de qué tienes que hablar te dan media hora, un número muy limitado de palabras, 80 palabras, 60 palabras, ellos te escribir sobre el tema que te digan, incluir encima la frase que ellos te digan, entonces es casi un reto mental, y ahí gané un año, quedé segundo, y otros dos quedé finalista, concursos del Museo de la Ciencia también de literatura 2 veces, concursos de la Universidad de Valladolid, bueno, he ido ganando diversos premios. Sí que es cierto que yo lo reconozco siempre, nunca me ha gustado participar en los concursos de ningún tipo, o sea, pero cuando me dicen, no, es que sortean, no me interesa. O sea, no suelo participar mucho en concursos porque es algo que nunca me ha gustado demasiado. Pero en alguno me he presentado y bueno, pues veía que la cosa iba mejorando, ¿no? Que además pues, mis historias gustaban. Lo que me faltaba era la chispa para acabar construyendo una novela larga. Estaba tan habituado a escribir relatos que además empecé desde muy jovencito que escribir una historia larga me costaba. De hecho, en un concurso, el concurso Ciudad de Valladolid, de la Universidad de Valladolid, el premio era la publicación de un libro. El libro, bueno, se publicó en PDF, está con licencia Creative Commons, se puede descargar de internet, están los 5 o 6 relatos ganadores, y entre ellos pues está el mío, que le podéis ver ahí a la derecha, y que está ilustrado por Tayete. Y aquí sale algo muy interesante, que se conocía a Tayete. Tayete es el ilustrador que ha hecho las portadas de los libros y es el que ha hecho las ilustraciones del interior. Entonces, para mí el mayor premio no fue lo que pude ganar en ese concurso, sino conseguir conocer a Tayete, que para mí es el mejor ilustrador de Valladolid. Y es el que hizo esa ilustración que tenéis ahí de la Plaza Colón, vamos, de la Plaza Zorrilla, con la estatua de Zorrilla, con caballería de fondo, dibuja espectacular, la verdad. Luego participé también en un concurso de relato solidario cuando en 2017 hubo un incendio que arrasó Doñana, y bueno, pues ahí se hizo una iniciativa llamada Doñana Salte que buscaba recaudar fondos para para reforestar Doñana, era de la asociación ALPA, y la publicaba una editorial llamada Susella, y bueno, pues también los siguieron los relatos iban ilustrados. Yo hice uno que se llamaba La muerte de Doña Ana, de todos los que se presentaron también fue seleccionado, y bueno, pues ahí está publicado. El libro creo que sigue a la venta a día de hoy, imagino que los beneficios seguirán donándose a la Fundación ALPA y se seguirán destinando para reforestar Doñana, pero donde más me quiero centrar es en mis novelas, El sillón del diablo y El crimen de Cantera. Algunos de los que estéis aquí podéis pensar ya ver esa foto que no coincide con la que tenéis ahí abajo. Esa portada que se hizo inicialmente era la portada que salió tras una lluvia de ideas, pues tenemos el señor aquí y el demonio detrás y que esté antes de Proaza, y bueno, pues al final se hizo esa portada, pero cuando se hizo la segunda edición, porque ya andamos con la segunda y planificando una tercera, porque se están agotando y cuesta mucho ya conseguir sillones del diablo, cada vez es más difícil, quedan muy poquitos, pero estamos pensando en hacer la tercera, pues lo que hicimos fue poner la portada en manos de Tayete, que como bien os he comentado es un grandísimo ilustrador y nos hizo una portada que parece el cartel de una película de cine. Yo la veo y a mí me recuerda, vamos, la veo en una cartelera de cine y no destacaría, porque es una portada espectacular, al igual que con la del crimen de Cantera. Entonces, bueno, pues cambió la portada totalmente y luego el libro pasó a estar ilustrado, que la primera edición no lo está. Hay gente que tiene la primera edición, algunos dicen que faena, ¿no? Que no está ilustrada, y hay gente que lo ve como algo único tener la primera edición, porque tener una primera edición, sobre todo cuando la segunda ha cambiado, es como tengo algo que ya no se vende, que de hecho la primera edición ya no se puede conseguir. Si alguien la quiere, o sea, este libro ya no está disponible. Entonces, bueno, pues es algo ya casi único. Y de hecho el resto de ediciones que salgan, saldrán todos así, con la
Tayete. Entonces vamos a ver un poquito, bueno, ahí tenéis a Tayete y ahí tenéis dos ilustraciones del libro. Una de la izquierda es del Sillón del Diablo, cuando Andrés Berroaza, ahora hablaré un poquito de ese personaje, está hablando con el diablo sentado sobre el famoso sillón, y otro es de Crimen de Canterà, donde veis tres médicos de la peste que, como veis ahí en la portada. Realmente el médico de la peste no tuvo nada que ver con el Crimen de Canterà, que fue real, es una licencia artística, yo he querido meter ese personaje, y es muy curioso que estamos en plena pandemia y que aparezca un personaje que es un médico pandémico, pero el libro se escribió en 2018, 2019, o sea, quiero decir que yo no sabía que íbamos a vivir todo esto, y ha sido mera casualidad que aparezcan estos médicos aquí tan de moda, ¿no?, con esto del COVID, pero vamos, pura casualidad. Y insisto, el personaje del centro está ahí, es el ilustrador. Parte del libro, o de los dos libros de Soncanto, es que son muy puceranos. He intentado que sean un poquito guía de la ciudad y que el propio lector se identifique con los libros y que vaya viendo cómo cada escena del libro, sobre todo de las más importantes, trascienden dentro de la propia ciudad. Lugares como el Ayuntamiento, el Palacio Fabio Negri, donde por cierto se encuentra el verdadero Sillón del Diablo y podéis ir a visitarlo, se puede ver, la Antigua, el Palacio de Santa Cruz, el Estadio José Zorrilla, de donde por cierto vengo ahora, de Vega de Valladolid, o otros lugares como... ¿Sale sola o tengo que volver a dar? Tengo que volver a darle. La Casa Zorrilla, donde fue mi primera presentación del Sillón del Diablo, los jardines románticos de la Casa Zorrilla, todo un honor poder presentar ahí. La Plaza Universidad, la Catedral, la Fuente de la Fama de Campo Grande, San Benito, podríamos seguir con un largo etcétera, ¿no? Todo eventos, ¿no? El Poniente, la Playa de las Moreras, la Plaza Zorrilla, la Cúpula del Milenio, la Plaza del Viejo Pozo. O sea, quiero decir que cada escena del Sillón del Diablo o del Crimen de Canterà está siempre ambientada en un lugar que podemos reconocer fácilmente. Y de hecho, en mi página web hay dos rutas. Una que es la ruta que las he hecho yo, vamos, ahí se pueden hacer, que tiene forma de U, más o menos, y se van viendo los diferentes lugares más importantes del libro. Y lo mismo sucede con una que he creado recientemente para el Crimen de Canterà, también con los lugares más importantes del otro libro. Porque mucha gente me lo pedía. Me pedía poder visitar los lugares donde se ambienta el libro. Conozco mucha gente que se ha venido de fuera, porque me escriben, y he conseguido un poco hacer de guía de la ciudad, incluso un poco de embajador de la ciudad, consiguiendo que el libro salga de Valladolid, llegue a otras ciudades y la gente se quede con ganas de visitarnos y de visitar cada sitio. Porque además no me conformo con contar un poco de qué va, o sea, con ambientar la escena, sino ambiento la escena en un lugar y cuento un poquito la historia del lugar, o las características que tiene ese lugar, o por qué ese lugar es importante. Entonces el propio lector aprende un poquito más, si eres de Valladolid, sobre tu propia ciudad, y si eres de fuera, pues vas a Madrid, como está hace poco la Feria del Libro de Madrid, o vas a Gijón, como estuve en la Semana Negra de Gijón este verano, pues aprendes un poco sobre nuestra ciudad, que siempre es importante. Estos que tenéis aquí, perdonadme que va para adelante, son tres de los protagonistas del libro. La novela se divide, por tanto una como otra, en dos, son realmente dos novelas en uno. Más un plus, que es el que acabo de comentar, de Guía de la Ciudad. Lo que yo suelo decir que es como un Kinder sorpresa. Tres sorpresas en uno. Por un lado tiene una historia en la actualidad, basada en la actualidad, con una serie de personajes contemporáneos que se enfrentan a una serie de asesinatos. Son dos casos diferentes, con dos asesinos distintos, y con cualidades y personalidades muy diferentes, pero los policías en el fondo son los mismos. Y se están enfrentando a una serie de crímenes que suceden en una ciudad tan tranquila como Valladolid, por cierto, que tenemos uno de los índices de criminalidad más bajos de España, lo cual es un poco irónico que esas cosas sucedan en Valladolid. Y por otro lado, el libro va haciendo flashback constantemente hacia el pasado para explicar cómo fue la historia del Sillón del Diablo o cómo fue la historia del Crimen de Canterà. Además está escrito con diferente tipo de letra. Cuando notamos que el tipo de letra cambia, también hay una flecha arriba que nos orienta, sabemos que hemos cambiado de época, que nos hemos ido a otra época y que estamos, en el caso del Sillón del Diablo, en el siglo XVI, 1550, en el caso del Crimen de Canterà, en 1908. Ahora hablaré por qué he elegido esas dos épocas, aunque las dos historias son apasionantes. Aquí tenemos los dos Valladolides. El Valladolid de 1550 y el Valladolid, bueno, es una litografía de 1890 y tantos, pero bueno, el de 1908 sería muy similar a este.
¿Por qué elegí esas dos épocas? Por una sencilla razón. Desde que Felipe II se llevó la corte de Valladolid a Madrid, 1550 era el máximo periodo de esplendor histórico de Valladolid, el momento en el que por Valladolid caminaban escritores de la talla de Góngora, de Lope de Vega, de Quevedo, Cervantes. Se cree que incluso 50 años después pudo haber estado Shakespeare. Ahora se cree que Will Fakes pudo también haber estado por Valladolid. O sea, quiero decir que era el Valladolid más cosmopolitan, casi incluso una de las ciudades más cosmopolitan de Europa. Y de repente Felipe II se lleva la capital a Madrid, en parte por culpa del esgueva, que lo usábamos de cloaca, era un río maloliente. Quevedo le dedica unos versos bastante despectivos al río. Se desbordaba constantemente y como era la cloaca, pues hacía que la ciudad entera oliera mal y fuera insalubre, y le recomendaron al rey pues que se trasladara a otro sitio, que Valladolid no era una ciudad sana. Pues desde ese momento la ciudad quedó congelada en el tiempo. Apenas evolucionó, apenas avanzó. ¿Hasta qué? Hasta que hubo un suceso importante, que fue la llegada del ferrocarril, en 1850, más o menos. La llegada del ferrocarril trajo consigo un montón de obreros que venían aquí porque se nos concedió, como se nos sigue concediendo ahora, que tenemos los talleres de Renfe, la construcción de los ferrocarriles de España. Como anécdota diré que el primer viaje en automóvil en España se realizó en Valladolid, que fue el Locomóvil Castilla. Un locomóvil era una locomotora, pero que no iba sobre vía, iba sobre tierra, o dicho de otro modo, un coche de carbón. Y el Locomóvil Castilla se construyó en Valladolid y hizo un viaje de Valladolid hasta Madrid por caminos de tierra, tardó creo que una semana, o sea, en hacer esa ruta. Entonces todas las locomotoras, los trenes, todo se fabricaban en Valladolid, hacía falta mano de obra. Llegó un montón de gente de España, se crearon barrios nuevos, barrios como los de las Delicias, por ejemplo, que de hecho el nombre viene, pues, que se parece al barrio de las Delicias de Madrid, que estaba, según salías de la estación de Independencia, y encontrabas. Entonces, Valladolid se revitaliza, vuelve a aparecer en el mapa, vuelve a crecer, se vuelve a convertir en una ciudad dinámica, ahora una ciudad joven, llena de trabajadores, de obreros, una ciudad totalmente diferente. Entonces es como dos puntos muy importantes de nuestra historia. Cada libro trata un Valladolid muy diferente, pero con dos puntos muy importantes de nuestra historia. Aquí tenemos el mapa más antiguo que tenemos, el de Ventura Seco, del siglo XVIII, 1735, creo recordar, pero bueno, para las fechas soy bastante malo, Porque sé que es 1700 algo, puede ser 1756, perfectamente. En todo caso, se han coloreado los dos ramales del esgueva, arriba no se ve, pero también está coloreado, porque ese Valladolid, el Valladolid más antiguo, tenía el río Esgueva atravesando todo el centro de la ciudad, hasta que fue desviado. Y el río Esgueva es protagonista un poco sin querer de ambas historias. La ciudad entera es protagonista, pero el río Esgueva lo es en parte. Vamos con el sillón del diablo, la primera de las historias. Entonces nos vamos a ubicar en Valladolid de 1550. En esa época estudiar medicina era complicado, porque no se podía diseccionar cadáveres. Entonces, ahora mismo la UBA tiene hasta una piscina llena de cadáveres que se han cedido, y es con lo que los estudiantes practican. Pero una piscina no con agua, sino con formol para conservarlos y demás. Yo no he visto esa piscina, aunque sí me han invitado a verla, pero debo de decir que me ha dado un poco de respeto el asunto. En todo caso, en el siglo XVI no era tan fácil. Estudiar medicina implicaba trabajar con figuras de madera, con figuras de cera, con dibujos, pero no podías ver la propia carne, no podías experimentar. Entonces, hubo un médico, Alfonso Rodríguez de Guevara, un médico granadino, que le pidió permiso al rey Carlos I para hacer una cátedra de medicina en la que se pudiera diseccionar cadáveres. Y el rey se la concedió. Lo de no diseccionar cadáveres venía de lejos, ¿vale? Vino del Papa Bonifacio I, que en la bula de Sepulturis lo prohibió en el año 1299. Y lo prohibió básicamente porque durante las cruzadas había unos caballeros que eran los teutones, los caballeros teutónicos, o los teutones, que eran primos hermanos de los templarios, de hecho llevaban las mismas vestimentas, el mismo escudo, solo que en vez de ser una cruz roja era una cruz negra. Y cuando un caballero moría en Tierra Santa, pensad en 1299, traerle hasta su tierra, que los caballeros teutones eran de Alemania o de la zona de Germania, pues llegaba el cadáver que olía eso que no veáis. Entonces, ¿qué inventaron? Una cosa llamada el mos teutonicus. O sea, al guerrero
le hervían en agua, vino y especias. Cuando estaba bien hervido le quitaban toda la carne y se quedaban con el esqueleto, y lo único que llevaban a su país era el esqueleto para poder darle el entierro con toda la dignidad que el caballero merecía. Pero eso a la Iglesia no le gustó, y dijo básicamente que para la resurrección de los cuerpos, el día del juicio final, que el cuerpo tiene que estar intocable y esa cosa bula. Bueno, pues Carlos I, años después, esto fue en 1299, en 1550, autoriza a que se salten la bula y a que se diseccionen cadáveres en Valladolid. Se elige Valladolid por ser una de las ciudades más importantes, insisto, de España y puede de Europa, pero se plantearon también Salamanca y Alcalá de Henares, otras universidades. Al final se usó la Universidad Nuestra. ¿Dónde estaba la universidad? Donde está la plaza de la universidad ahora, que ahora era derecho, pero entonces era medicina y otras disciplinas. No tiene nada que ver, la fachada que tenemos ahora es del siglo XVIII. Lo que había entonces era un edificio cuadrado, un claustro, con un patio central, y en las diferentes dependencias del claustro iban saliendo las aulas y una capilla, que no podía faltar. Entonces, bueno, aquí tengo un poco la sinapsis del libro, pero la podéis luego, si queréis, ojear en la parte de atrás del libro, que es donde viene. Y nos vamos a centrar ya entonces, una vez conocido lo que se denomina el contexto histórico, que es lo que me decían a mí también siempre que estudiaba historia, ¿no? El contexto histórico. Vino un estudiante concretamente de medicina a Valladolid. Realmente hubo un efecto ola, un efecto llamada. Vinieron médicos de todas partes de Europa a estudiar medicina a Valladolid. Pero nos interesa un único médico, Andrés de Proaza, hijo de un comerciante portugués que vino a estudiar medicina. Hay quien dice, porque esto es una leyenda, de hecho no se ha demostrado la existencia de ningún Andrés de Proaza, y mira que se ha buscado, pero no se ha encontrado. Entonces hay quien dice que, como buena leyenda, pues hay muchas vertientes, que ya era un médico reputado, que era médico de la corte y que vino a hacerse un doctorado. Si hay quien dice que no, que era un chico joven que vino a estudiar medicina con sus 20 años. A mí me gusta más imaginarme a Andrés de Proaza de 20 años. De hecho, hay un capítulo del libro donde redacto eso, narro a un Andrés de Proaza, joven, ilusionado, con 20 años, entrando lleno de sueños y esperanzas en Valladolid, esperando encontrarse una nueva vida. Y el libro, en su parte de flashback, es decir, en la parte de 1550, voy narrando cómo ese chico joven e ilusionado, poquito a poquito, se va tornando en un ser diabólico capaz de cometer atrocidades y asesinatos bastante perversos, de los que hablaremos más adelante. Evidentemente, pues, este hombre llegó a la Universidad de Medicina, ¿y qué sucede? Que cuando llega a la Universidad de Medicina de Valladolid, se da cuenta que eso de estudiar con cadáveres tampoco le gusta. Como dato, algunas veces me han preguntado, ¿y los cadáveres de dónde salían? De mendigos que aparecían por la calle y que nadie reclamaba, o de ajusticiados. Solían ser de donde sacaban los cadáveres. Entonces este hombre se dio cuenta que también en lo de trabajar con cadáveres estaba muy bien, pero que no le gustaba, que él quería probar con cuerpos vivos, la medicina con cuerpos vivos. Entonces empezó a trabajar, a experimentar con gatos, con perros callejeros que cogía, les hacía todo tipo de perrerías, hasta que empezó a probar con personas. He dicho que Esgueva es protagonista en directo de esta obra, por lo menos, y también un poquito de la otra, y es que uno de los ramales de Esgueva recorría toda la calle Paraíso, no sé si lo ubicáis. La calle Paraíso es un poco serpenteante, no es una calle recta, es serpenteante porque tiene la forma justo del cauce de un río, del cauce natural. Atravesaba la calle Esgueva, la atravesaba, y luego bordeaba por Solanillas toda la antigua y tiraba recto hacia la catedral. De hecho, no sé si sabéis que la torre original de la catedral no era la que está levantada ahora, sino era la opuesta, era una torre más bajita, era originalmente herreriana, la llamábamos la Buena Moza, y tras un terremoto ocurrido en Lisboa en el siglo XVIII, la torre se vino abajo y cayó justo sobre el río. Como pensaron que los cimientos de esa torre podía estar dañada, pues en lugar de levantar la nueva torre ahí, la levantaron en el otro lado. Y no se ciñeron al plan original. Entonces no se parece en nada a la torre que tenemos a lo que tenía que haber sido. Pero bueno, si veis la maqueta que está en el Museo de la Catedral o fotos por internet, podéis ver tanto cómo era la catedral con la otra torre o cómo hubiera sido con las cuatro torres construidas. Bueno, pues decían que su casa del médico, que estaba justo alquilada en la calle Esgueva, en lo que hoy son los sótanos, hay un bar que se llama El Niño Perdido, seguro que muchos lo conocéis. El Niño Perdido viene de ahí, de toda esa historia que estoy contando. Alguno pensará, porque yo antes de conocer la leyenda del Sillón del Diablo inocentemente lo pensaba, que tenía que ver con los niños perdidos de Peter Pan o alguna cosa así, pero no va por ahí la cosa. Resulta que es que en el sótano donde está construido ese bar es donde supuestamente estaba la casa de Andrés de Proaza.
Sería una casa de varias plantas y ahí estaba su sótano. Y un día pues desapareció un niño de entre 8 y 10 años. Le buscaron por toda la ciudad y hasta que a alguien se le ocurrió buscar en la casa del médico. ¿Por qué buscaron en la casa del médico? Porque el agua del río Esgueva se teñía de rojo a su paso por su casa. Entonces los vecinos ya estaban mosqueados. Y porque se escuchaban gritos, e incluso hay quien dice que salían luces raras de la casa del médico. Entonces ya la gente estaba mosqueada y dijeron, oye, ¿por qué no miramos en esta casa que es un poco rara y ya sospechamos un poco de ella? Efectivamente entraron, bajaron al sótano, que sería el bar El Niño Perdido, la coctelería El Niño Perdido, y ahí sobre una mesa encontraban al niño muerto, con sus órganos un poco esparcidos, una escena un poco macabra y desagradable, pero pues propio de un psicópata de la época, ¿no? de lo que hubiera hecho este hombre. Le arrestaron, por ser universitario tenía un privilegio, hoy los militares tienen derecho a un juicio militar, en aquella época los universitarios tenían derecho a un juicio universitario, fue juzgado por la propia universidad y condenado a la horca. Por eso muchas versiones dicen que fue ahorcado. Sin embargo, él dijo una cosa, y es que tenía un sillón feilero, los sillones feileros son sillones más anchotes, que es el sillón del diablo, el famoso sillón del diablo que da título a esto, que se le había regalado un nigromante navarro, y que cada vez que se sentaba sobre él, el diablo le hablaba y le explicaba cómo debía cometer sus asesinatos. El sillón del diablo existe, está en el Museo Fabionelli, repito, le podéis ver. Pasa un poco desapercibido porque solo tiene un cartelito chiquitito que pone el sillón del diablo, pero si estáis atentos podéis llegar a visitar, a ver el sillón, tiene un cordoncito para que no os sentéis y no es por no deteriorar el mueble, sino ahora explicaré por qué. Claro, semejante historia enseguida pasó en la Inquisición. El diablo, un mueble maldito, el inquisidor dijo, te paga que de este me encargo yo. Entonces fue juzgado por la Inquisición y condenado a la hoguera. Hay versiones que hablan de que no, de que fue ahorcado, pero hay otras que dicen que fue condenado a la hoguera. En todo caso, una vez condenado, él intentó preservar el sillón, diciendo lo siguiente, que todo aquel que se sentase sobre el sillón 3 veces sin ser médico, o que todo aquel que intentase destruir el sillón, moriría. Entonces nadie se atrevió a tocar el sillón. Lo que hicieron fue, para intentar sufragar los gastos del juicio, subastar sus muebles, pero nadie quería los muebles malditos de un médico asesino que encima hacía pactos con el diablo. Entonces 3 veces intentaron subastar y ninguna lo consiguieron. Así que los muebles acabaron apilados en un sótano de la Universidad de Valladolid. Hasta que en un momento random de la historia, porque tampoco he logrado yo y he hablado con otras personas que han estudiado bastante el tema y nadie sabe decir cuándo sucedió, es lo que tienen las leyendas, que te cuentan el qué, pero que les faltan datos, como el cuándo. Un betel de la Universidad de Valladolid encontró el sillón almacenado en un sótano y le vio muy cómodo, muy confortable. Y pensó, oye, pues para descansar yo en mis tiempos libres, comerme el bocadillo y demás, es maravilloso. Sacó el sillón del sótano y lo puso en su habitacioncilla que tendría el hombre, o en su garita, o lo que tuviera. Al tercer día el hombre apareció muerto sobre el sillón. Entonces nadie pensó nada, pues oye, le habrá dado un infarto. Al hombre se le enterró, se le dio santa sepultura, en la universidad repuso, porque evidentemente necesitaban un bedel, contrató un bedel nuevo, o haría con lo que se hiciera en la época, y el nuevo bedel se encontró el sillón en el mismo sitio. Luego lo volvió a usar. Luego, 3 días después, apareció un muerto sobre el sillón nuevamente, como dormido, de una manera muy natural, nada violenta, pero ya la gente se mosqueó, porque en 3 días 2 bedeles muertos sobre el sillón es como que algo está pasando. Entonces investigaron, descubrieron que era el famoso sillón de Andrés de Proaza, y lo que hicieron fue condenarle al sillón a estar boca abajo de la capilla universitaria. Fue el castigo que se le dio, y durante mucho tiempo estuvo colgado boca abajo de la capilla universitaria. Aún a día de hoy, si veis la foto central, que es la que mejor se ve, tiene argollas en las patas, se ve abajo a la izquierda y a la derecha, de haber estado colgado. Tiene las argollas, las conserva. Estuvo ahí hasta que la iglesia fue derruida, porque la capilla universitaria, que actualmente está en el Palacio de Santa Cruz, antiguamente estaba justo enfrente, lo que veis es el edificio del rector Tejerina, pero se derribó. Cuando se derribó, pues se cedió al Museo Arqueológico de Valladolid. El Museo Arqueológico de Valladolid hoy en día es el Museo de Valladolid, el Museo del Fabionelli, en el Palacio de Fabionelli. Y ahí es donde está hoy en día y se puede contemplar. Y tiene el cordoncito para evitar que nadie se sienta tentado a sentarse 3 veces sobre el sillón. Hay quien dice, dichos por los propios empleados del museo, que hubo un funcionario que se sentó 3 veces teniendo plaza en el museo, y eso sí hace poco, es decir, le conocen los empleados del museo, podéis ir y preguntar, se sentó 3 veces sobre el sillón
y desapareció, teniendo una oposición sacada y teniendo su plaza. Y nada se sabe de él. No apareció muerto, pero desapareció. Con una plaza sacada, una oposición y todo. De hecho, ya a día de hoy ha perdido la plaza. Si el hombre apareciera, la plaza la ha perdido. Entonces, bueno, pues eso sería un poco la historia del sillón del diablo. Que bueno, aquí tenemos alguna imagen que puede ser interesante del Esgueva, la torre caída, la torre de la catedral. Ahí tenéis cómo era la buena moza, la torre original de la que os he hablado. El río Esgueva pasando justo a su lado. Cuando se derrumbó, pues cayó sobre el propio Esgueva. Esa era la torre original de la catedral. Y bueno, pues Andrés de Cloaza en su habitación. Y aquí lanzando la famosa maldición de que, bueno, debería salir, algo que hay que esperar, pero bueno, da igual. Aquí lo que debería decir es que todo aquel que se siente sobre el sillón morirá. Aquí tenemos un par de ilustraciones del libro, porque el libro lo que conjuga son esas dos historias. Una historia en el presente, donde tenemos, por ejemplo, esa imagen que es del prólogo, que es de la madre encontrándose a su hijo muerto sobre la mesa. Se llega a ver incluso la mesa y un poquito de sangre, pero no se ve más, o sea, es decir, es bastante sutil la imagen. O una escena en la actualidad, donde vemos al asesino que actualmente se dedica a cometer crímenes en el presente. Estará con la catedral de fondo, por cierto. Las dos historias se entrelazan. El lector tiene que intentar averiguar antes de llegar al final. Yo siempre reto al lector, creo que es un poco un reto. Yo cuando leo un libro también me gusta retarlo, ¿no? A ver si soy capaz de averiguar quién es el asesino o qué está sucediendo antes de llegar al final. Y casi cuando veo una película, pues igual, si soy capaz de averiguar toda la trama antes de que la propia película me la descubra, pues como que me siento muy realizado. Digo, no, es que yo ya lo veía venir. Pues esto es igual, yo casi reto a mis lectores a que antes de llegar al final pues descubran qué relación existe entre ambas historias. Obviamente al final del libro pues se explica qué relación hay entre los crímenes que están sucediendo en el presente y los crímenes de Andrés de Proaza y por qué se están repitiendo esos crímenes 500 años después. Entonces tenemos las dos historias. Y bueno, pues ese sería un poco el sillón del diablo y la leyenda del sillón del diablo y un poquito la novela que yo creé sobre el sillón del diablo, que fue mi primera novela larga, por así decirlo. Ya os expliqué que me iba escribiendo relatos y me costaba un poco escribir historias largas. Y bueno, pues con el sillón del diablo al final lo logré. Conseguí escribir mi primera novela larga. El crimen de Canterac lo que hace es continuar el sillón del diablo. Es una continuación casi pedida por la gente. Porque cuando escribí el sillón del diablo, de hecho, yo pensé terminar y escribí otras cosas, pero los propios lectores me pedían más, me pedían que continuara las historias, que esto no podía terminar así. La gente me escribía, pero esto continuará, no puede quedar así, estos personajes se quedarán en el juego. Entonces, bueno, cayó en mis manos un hecho real, un asesinato que sucedió en Valladolid en la vida real, que es el crimen de Canterac, y que ha pasado totalmente olvidado, lo cual me parece alucinante que semejante crimen pasara al olvido. Nos trasladamos de 1550 a 1908 y como bien os he dicho, la ciudad pues renace, ¿no? Ahí tenéis la sinapsis un poco de la historia y aquí vemos un poco algunas imágenes de ese Valladolid. Os he dicho que el Esgueva es protagonista de las dos historias. En 1908 el río Esgueva está en pleno proceso de soterramiento. Por ejemplo, esto que veis aquí es la calle Miguel Íscar. Parece irreconocible, pero es la calle Miguel Íscar, con el río soterrando uno de los ramales. También se estaba soterrando por Portugalete, para el tramo de la catedral. Luego se llegó a la conclusión de que soterrar el río era muy caro, fijaros lo que está pasando ahora con el soterramiento del tren, y se decidió directamente desviar el río, que es lo que al final se ha hecho, desviar el río y sacarlo de la ciudad. Pero bueno, lo primero que se intentó fue soterrar el río, y todas las bóvedas están. De hecho, hay un proyecto muy interesante que creo que el COVID ha paralizado, pero que se quiere retomar, que es el de intentar habilitar algunas de las bóvedas de esos soterramientos del río para que el turista pueda bajar y visitarlas y ver cómo eran. Porque bajo tierra han quedado un montón de puentes, algunos medievales y un montón de, pues, de tunelizaciones que se pueden visitar, pero que están cerradas al público. El mercado, por ejemplo, de Portugalete, que estaba justo entre la antigua y la catedral. Esto ya evidentemente demuestra que el río había sido soterrado, porque justo está sobre el cauce del río, por ejemplo. Un detalle muy curioso, podría ser una foto actual casi perfectamente, ¿no? El Teatro Calderón, pero ahí tenemos un tranvía. Tranvías que en Valladolid todavía iban tirados por caballos. Teníamos en aquella época, en 1908, tranvías tirados por caballos.
pero estaban empezando a aparecer como gran novedad ya los primeros tranvías eléctricos. Y bueno, lo que os he dicho, la llegada del ferrocarril, lo que revitalizó la ciudad, lo que hizo que Valladolid cobrara mucha fuerza, entonces esto es muy importante. La estación de trenes, que si os des cuenta más en la foto es de 1907, cuando la historia está ambientada en 1908, o sea es una imagen casi actual, y un pequeño mapita de lo que era Valladolid entonces, y ya se ve a la izquierda del todo cómo termina justo en la estación del ferrocarril del norte, y de ahí para allá no hay nada. Ya empieza, si os dais cuenta, abajo del todo está San Isidro, aparecen algunas casitas. Lo que hicieron los primeros empleados que llegaron a Valladolid fue alojarse por la zona de San Andrés, pero no estaba preparada para alojar la horda de obreros que llegó, entonces tuvieron que salir barrios nuevos, en zonas que no tenían ni electricidad, ni estaban asfaltadas, o sea, vivían en zonas de tierra, calles de tierra, casi sin chabolas, por así decirlo, y es un poco como nació las felices. Y poco a poco pues, todo eso se fue mejorando. En este barrio, según fue creciendo, porque eso fue en 1950 y 60 años después, pues aparecen unos personajes, que son estos de aquí, que son los condes de la Oliva. Condes de la Oliva y Gaitán, porque hay otros condes de la Oliva en Andalucía que nada tiene que ver con estos. Realmente la condesa era ella, él no era conde de la Oliva, aunque he leído por ahí que era descendiente del empecinado, o sea que también tenía su aquel. Y que incluso creo que era propietario de la Casa de las Aldabas, que era una casa que estaba en la calle Teresa Gil, que se demolió y que, bueno, parte de sus arcos los están ahora en la calle Cadena de San Gregorio, en el Museo Nacional de Esculturas, y hay unas fachadas dentro como de una especie de jardincito que hay, pues eso estaba en la calle Teresa Gil, era la Casa de las Aldabas y era el propietario el conde de la Oliva. Bueno, este hombre era de mentalidad muy conservadora, también fue un gran benefactor para el barrio, era carlista, en aquella época el carlismo imperaba mucho, el carlismo lo que no voy a abrir ese melón, porque es un melón muy largo de explicar, entonces podría estar toda la charla hablando de carlismo, entonces bueno, si alguien quiere averiguar algo más de carlismo, cuando llegue a casa que investigue, porque es muy largo, pero básicamente hubo 3 guerras civiles en España, de hecho se les llamaban las guerras civiles, no las guerras carlistas, luego tuvimos por desgracia una guerra civil, la peor que ha tenido España, y entonces esas guerras ya no se podían llamar guerras civiles y se las llamó guerras carlistas, pero bueno, fueron como guerras de sucesión. Y este hombre no era partidario de los que estaban regentes en ese momento, que era la reina Isabel, luego Alfonso XII, luego Alfonso XIII, etcétera, su descendencia, sino pues él quería que hubiera gobernado otra línea de sucesión diferente. Los carlistas además se destacaban, y es lo que me interesa a mí, lo que acabo de contar es un poco una abreviatura del carlismo, pero me interesa a mí otra historia distinta, y es que los carlistas se caracterizaban por ser muy conservadores, pero al extremo de que amaban todo lo medieval. Querían que volviera al antiguo régimen, querían un mundo en el que estuviera gobernado por un rey que tuviera poder sobre sus súbditos, que la iglesia, el clero tuviera casi también poder absoluto y que se hiciera la Inquisición, o sea, querían casi traer el antiguo régimen al siglo XX. Básicamente, eran un poco lo que buscaban y tenían ese amor o esa pasión por el carlismo. De hecho, ese ser un benefactor, como podía ser el conde de la Oliva, también se corresponde un poco a esa mentalidad, ¿no? De yo soy el dueño de estas tierras y todos los empleados que viven por aquí pues son mis súbditos, por así decirlo. Pero bueno, lo cierto es que todo lo que he leído sobre el conde de la Oliva son grandes cosas, son cosas muy buenas y ese hombre debe hacer mucho por el barrio. Ese hombre, cuando se casó con la condesa de la Oliva, como regalo, le construyó un castillo, el castillo de Canterá. El castillo de Canterá que le tenéis aquí, ya no existe a día de hoy. Yo os explicaré un poco la historia del castillo de Canterá. Fijaros que esta foto anterior, no sé si veis ahí un borrón, una mancha. ¿Veis que a la izquierda falta como un cacho que está como quemado? Ahí estaba otro de los hijos del conde de la Oliva. Pero el conde de la Oliva al final acabó renegando de él y directamente quemó la foto. O sea, la foto original está quemada para eliminar a ese hijo. Hay un hijo a la izquierda, su mujer, su hija, y directamente a la derecha había otro hijo directamente del que renegó y hasta quemó la foto, en plan de no quiero saber nada de él. Luego explicaremos por qué. Él construyó el castillo de Canterá, que no era más que una mansión con forma de castillo, sobre los terrenos que habían pertenecido a un general, el general José de Canterá, por eso hay una calle llamada también calle Canteracó y todo eso. Ese general era un general de origen francés que tuvo una muerte un poco absurda, yo siempre me gusta decirlo porque murió de una manera un poco tonta. Hubo una sublevación en Madrid, tuvo muy poquito tiempo en Valladolid ese hombre. Hubo una sublevación en Madrid, en la Casa de Correos, que se encontraba justo en la Puerta del Sol,
y él dijo, son mis hombres, yo me encargo, no os preocupéis, de esto lo arreglo yo. Se presentó allí desarmado, gritó 3 veces ¡viva el rey!, al tercer ¡viva el rey! Se dio un disparo y cayó fulminado. O sea, digamos que se confió demasiado. Entonces, bueno, pues su viuda decidió vender los terrenos al conde de la Oliva, que fue cuando levantó el castillo. Antes de ser el conde de Canterac había sido un monasterio, y bueno, pues ahí había habido unas plantaciones. El castillo de Canterac era enorme. Ocupaba todo lo que es Juan Carlos I, luego os enseñaré todo lo que ocupaba todo Juan Carlos I. Tuvo muy mala suerte porque durante la guerra civil, que pasó a manos del Colegio de los Escoceses, fue confiscado por el bando nacional y ahí se estableció un cuartel militar compuesto además por soldados fascistas italianos que maltrataron bastante al castillo. Hubo una explosión de bombas, no que cayeran bombas republicanas, sino ellos mismos hicieron explotar por error accidentalmente una serie de bombas que dañaron el castillo y hubo 3 incendios. Luego, al acabar la guerra civil, el castillo estaba en ruinas y los del Colegio de los Escoceses decidieron demolerlo. Pero la valla del castillo siguió existiendo hasta los años 70, hasta que un camión hormigonera derribó una de las torres de la puerta. Como se puede ver ahí falta, un camión hormigonera derribó una de las torres de la puerta y ya se decidió que, bueno, que todo eso se tiraba y punto. Ahí tenéis una manifestación, por ejemplo, de los años 70 y con todavía los muros del castillo, pero estaban los muros, pero no había nada dentro estaba terreno. Así que al final, pues el Colegio de los Escoceses decidió donárselo al ayuntamiento. Pero decidió donar al ayuntamiento el terreno, ocupaba todo, lo que es todo el centro de Canterac, todo, pero evidentemente no era todo el castillo, o sea, ahí había plantaciones, había granja, había fincas, había de todo, o sea, era todo terreno, el castillo era una pequeña zona. Y lo hizo a cambio de una condición, y es que fueran espacios dotacionales para el pueblo. No quería que eso se utilizara para construir viviendas. Por eso en esa zona hay un parque de bomberos, hay un centro cívico, hay 2 institutos, un colegio, un centro de mayores, un polideportivo, un centro de salud, está el Zambrana, hay unos campos de fútbol, bueno, pues todo eso era lo que ocupaba el castillo de Canterac. Hay un parque enorme por atrás, porque cuando se cedió a condición de que fuera para el pueblo, para que la propia ciudad pudiera disfrutar de ello. Y no es casualidad que toda esa zona, pues eso, sean espacios dotacionales. A ver si me deja pasar la diapositiva. Ahí. Pero es que en ese castillo, cuando el castillo existía, en 1908, sucedió un hecho aterrador, ¿vale? Un hecho bastante espeluznante y aterrador, tanto que da juego a una novela. Y es un hecho que ocupó las portadas de todos los periódicos de la época. Aquí tengo un montón de periódicos, remarcado donde se habla del crimen de Canterac, algunos son del ABC. La verdad es que pasa muy lento porque es una diapositiva con mucha imagen, pero el crimen de Canterac estuvo ocupando portadas durante los 3 años que duró el juicio, porque empezó en 1908 cuando se cometió el crimen y terminó en 1911 cuando ya se dictó sentencia. Entonces estuvo ocupando portadas de periódicos a nivel nacional durante años. Hay muchísima, prensa que leer al respecto, muchísima información en la prensa. No sé si está pasando o no está pasando, porque yo voy dando el botón, pero yo os digo que estas diapositivas sí le cuesta mucho pasar porque son muchas fotos y bueno, todas ellas hablando del crimen de Canterac. Entonces, un suceso tan popular, un suceso que ocupó tantas portadas, tantos periódicos, del que tanto se habló, que tuvo tanto revuelo, que causó tanto revuelo, ¿por qué se ha borrado de nuestro imaginario? ¿Por qué nadie recuerda ahora el crimen de Canterac? Bueno, todos estos son periódicos nacionales. Las últimas fotos ya son del norte de Castilla también, creo recordar, para demostrar que, bueno, que aquí en Valladolid ya ni os quiero contar lo que se habló del tema. Pero todo esto es a nivel nacional. Estas ya son del norte de Castilla, porque además las del norte de Castilla eran mucho más largas. A lo mejor a nivel nacional le dedicaban un cachito, pero fijaros que estas ya son 2 columnas bastante más largas. Todas estas son. El norte de Castilla se explayaba bastante, contaba la historia. De hecho, 2 periodistas llegaron a ser denunciados, os explicaré por qué. Todos estos fijaros, todo lo que contaba el norte de Castilla, mira, alguna baja más, el norte de Castilla. Son artículos pues, de 1908, 1909, 1910. Poco contando todo el paso a paso, el juicio, novedades, qué pasó, qué no pasó, quién fue, quién no fue, en fin. Y os digo que
también un poco depende siempre de la potencia del ordenador, de todo. Pero fijaros, toda la prensa, ¿no? Creo que no se puede hacer cargo de lo mediático que fue el caso del crimen de Canterac. Aunque quisiera saltarlo no podría, o sea, yo me pasa por todas las fotos. Todas estas son del norte de Castilla. Y ya llegamos al crimen de Canterac. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue el crimen de Canterac? Bueno, aquí hay dos versiones, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar con mucha propiedad. Toda la información que he sacado la he obtenido del norte de Castilla. Luego, todo lo que yo teorice e invente, y cuente no es inventado, está sacado del norte de Castilla. Luego sí que me permitió el lujo de tomarme licencias artísticas, es decir, invenciones. Por ejemplo, la aparición del médico de la peste es una invención mía, que tiene su relación con la historia y queda muy bien encajada, pero bueno, eso no existió realmente. Pero todo lo que podéis llegar a ver aquí, bueno, veis que también además son otros recortes de periódico, sucedió realmente y apareció en la prensa. Hubo dos versiones, la versión oficial y la versión extraoficial, pero de la que muchos habló en la prensa, muchos testigos hablaron de ello. Entonces hay testigos de la época que confesaron que eso fue así, pero al final directamente el juez desestimó esos testimonios y nos quedamos con una versión que, bueno, a mi opinión, pues fue una tapadera. Digamos que un día de 1908 apareció un hombre como dormido sobre las tapias, sobre los muros del castillo. Nadie le dio importancia hasta que no llegó mediodía. Pensaban que estaría borracho, que estaría dormido, pero ya cuando llegaba mediodía y veían que no despertaba, se acercaron a ver qué había sucedido. Y se descubrió que ese hombre estaba asesinado, o muerto, estaba muerto. Tenía 32 puñaladas por todo el cuerpo. Y en el brazo, en la flexura del codo, por el pecho, en las zonas, digamos, más pudientes, o sea, por todo su cuerpo. Los dos policías que se encargaron al principio del caso estuvieron investigando, fueron al castillo de Canterac, encontraron un colchón manchado de sangre, una navaja con restos de fibra de músculo, encontraron ciertas cosas, pero el juez enseguida dijo que sí, que muy bonito todas esas pruebas, pero que había sido suicidio, el hombre se había suicidado. Entonces fue el norte de Castilla y los propios familiares, es decir, la viuda, que se llamaba Ceferina, o su hija, o también tenía un hijo, quienes pelearon para que eso no quedara así, diciendo mi padre no se ha suicidado. Pero el juez lo cerró el caso así en 1908. El norte de Castilla hizo un escrito, que por eso dos periodistas fueron hasta acusados, diciendo directamente que nadie se dedica a clavarse navajazo por todo el cuerpo hasta morir, y que habían hablado hasta con médicos y que clavarse una navaja en sus partes nobles, pues que es muy doloroso y que nadie hubiera hecho algo semejante. Entonces que era absurdo y que se trataba de un asesinato. Pero claro, como había, digamos así, personajes nobles como su conde de por medio, se intentó tapar enseguida y decir sí, pero esto queda ahí. Además, ese día se dicen por algunos testigos que había cierto personaje de cierta relevancia, yo no he conseguido averiguar quién es, que estaba reunido con el conde. Pero se decía que había alguien importante, pero no se supo quién, no he logrado averiguarlo. Ha quedado algún misterio sin resolver. Hay otro misterio muy interesante, por ejemplo, el castillo, el mueble más importante que tenía era una mesa de nogal tan pesada que hubo que partirla en dos para poder meterla en el castillo. Y es el único objeto que cuando los escoceses, con el castillo en ruina, después de la guerra civil, decidieron derribar el castillo, se llevaron del castillo, el único mueble que salvaron. ¿Dónde está esa mesa? Pues tampoco he logrado saber qué ha sido de esa mesa. O sea, bueno, hay algún misterio todavía un poco rondando el asunto. ¿Qué sucedió entonces? Que tras muchas investigaciones, tras muchos años, tras mucho intentar forzar a abrir el caso se abrió, hablaron unos, hablaron otros, al final se culpó a estas 4 personas: a Miguel Benito el Pardillo, que era el lechero de la finca, a Julián Rivera, que era un mozo de labranza, a Nicolás San, que era el cachicán de la finca, que era como la persona encargada de controlar la propia finca, o el responsable de la finca, por así decirlo, el encargado, y a Mariano Ojero, que era un vaquero y que recuperaba las vacas de los que había allí. Es decir, a 4 empleados de la finca. Y se acusó simplemente de que se había hecho por envidia, de que, porque a fin de cuentas el muerto, Primo Cea, llevaba tan solo 4 días trabajando allí, o 8 días, 7 días, unos poquitos días, había llegado recomendado por un amigo del propio conde, y la persona para la que trabajaba su hija, Ascensión,
era amiga del conde y entonces, bueno, pues entró como enchufado. Entonces decían que el cachicán tenía miedo a que le quitara el puesto y por eso le mataron. Es totalmente falso, entre comillas, porque de hecho para poder ser cachicán había que saber leer y escribir, y el pobre Primocea era inculto, no sabía ni leer ni escribir, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, es el Conde Norte de Castilla, insisto, quien se dedica a investigar mucho, a pelear bastante todo esto, a investigar, y al final consiguen, a base de un desfile que dura años de testigos y testigos y testigos, llegar a la conclusión de lo que pudo haber sucedido. Pero insisto, el juez lo desestimó. Y es que el hijo del conde, habéis visto primero una foto donde parecía que quemada la foto de uno de sus hijos, tenía la costumbre de acostarse con las criadas, con las sirvientas, algunas menores de edad. Y de hecho una de ellas, de 16 años, estaba embarazada y parió a los pocos días de estar trabajando ahí el Primocea. ¿Y esos niños que hacían con ellos? Se deshacían de ellos. Eran niños que, bueno, pues bastardos, vamos a decir. Entonces, estando Primocea en la finca, vio cómo le entregaban al cachicán un paquete con un niño muerto y le dijeron, deshazte de él. Entonces el que se enteró dijo, esto es un asesinato, lo voy a denunciar. Entonces se le cargaron. Lo planearon todo, lo premeditaron y dijeron, de hecho hay gente en la taberna, se reunieron en una taberna y el tabernero también lo dijo, que lo había estado escuchando como estuvieron planificando su muerte en la propia taberna y hablando del tema. Por cierto, el tabernero dijo que anteriormente, meses antes, se había encargado a otra persona por juego, que estaba jugando en la partida y que a un hombre le dio un golpe con una jarra y se le cargaron, que también se le llevaron y el tabernero acabó enterrado. Cuando se dijo todo esto de los huesos y de los niños enterrados, cuando salió a juicio, sucedió que se hizo una excavación en la finca y efectivamente se encontraron huesos. Pero claro, no era como ahora, que se hacen análisis de ADN y se hace de todo. En 1908 pues las investigaciones forenses eran muy pobres. ¿Qué se hizo? Pues se investigó así un poquito por encima y dijeron, son huesos de animales. Y ahí quedó el asunto. Y nadie más tocó el tema. Entonces, bueno, pues yo hasta ahí digo, ¿vale? O sea, todo está en el norte de Castilla. Alguien dijo que los bebés que habían matado a los bebés, alguien dijo en el juicio que se les había enterrado en la finca, se enterró, se encontraron huesos y los forenses dijeron que eran huesos de animales. Y ahí quedó la cosa. Pero el conde, desde luego, quemó la foto de su hijo y renegó de él. Resulta que hubo un día que el Pardillo, que os he dicho que era el lechero, estando en lo que era el Hospital Provincial de Valladolid, es lo que hoy en día es la Diputación, está justo enfrente del clínico, entró enfermo de sífilis. Compartía además pareja con una chica que la llamaba La Mosca, Anastasia Requejo, y a esa compartían pareja pues, ella y su mejor amigo que se llamaba Bruno. Y entró en una sala especialmente para personas con enfermedades venéreas. Las salas en aquel entonces, no como ahora, eran así. Entras en una sala de ese hospital. Ahora nos quejamos de tener que compartir habitación con una persona en el clínico, pero imaginaos antes. Y de repente este hombre, con altas fiebres, en mitad de la noche, Benito, empezó a gritar y a delirar, y a decir, a llamar a su amigo, Bruno, que vienen a por mí, que me quieren matar, porque yo maté a Primocea, que yo no quería haberlo hecho, de verdad, pobre Primocea, de verdad, no se lo merecía, ellos me obligaron, es que ellos... Y empezó a confesar todo, y lo confesó todo. Y lo oyó él, y lo oyeron todos los enfermos de esa sala. Cuando Bruno salió y fue dado de alta, pues bueno, pues lo contó, y el resto de personas que no saliendo de alta lo contaron, claro. Entonces este hombre se tuvo que exiliar en la aldea mayor, fingió su muerte, pero la policía se enteró de que no estaba muerto, fue a poner a la aldea mayor. El conde de la Oliva, con una mentalidad también muy medieval, tenía la idea de que a sus empleados eran parte de su familia y que había que defenderlos. Luego defendió a los empleados hasta el último momento, lo cual le llevó a la cárcel por encubrimiento, y cuando salió por fin bajo fianza, dijo que se le había caído la venda de los ojos y que había confiado durante años en sus sirvientes y que había tenido asesinos en casa sin saberlo. Se recluyó en Madrid y qué curioso que murió en 1910, 2 años después del asesinato y a poquito de salir de la cárcel, de una neumonía, pero todo el mundo dice que estaba muy deprimido, muy decepcionado, muy apagado. Yo personalmente creo que murió de pena. Que descubrir que sus sirvientes habían cometido el asesinato, que su hijo se dedicaba, si los testimonios que dice la prensa son ciertos,
a acosar a las sirvientas y embarazarlas, que luego esos niños sean asesinados y enterrados en su finca, todo eso le mató de pena. Le mató de pena. Pero es que, paralelamente a esto, el propio conde de la Oliva tampoco era ningún santo, era un gran benefactor, sí, pero hemos hablado del carlismo. Y es que se dice que en los sótanos del castillo de Canterac había armas carlistas y que se estaba planeando algún tipo de revolución o de revuelta o algo dentro de ese castillo. Por eso el mismo día del asesinato, en 1908, se dice que el conde de la Oliva estaba reunido con un personaje importante o con una serie de personalidades importantes de la época. De hecho, fueron saliendo un montón de nombres vinculados con el castillo de Canterac y con el carlismo, que es como si ahora empezamos a oír nombres de políticos metidos en algún tipo de conspiración para dar un golpe de estado y derribar la democracia, por ejemplo. Pues algo parecido a lo que pasó en la época, que muchas personalidades políticas fueron saliendo sus nombres según fueron sucediéndose los juicios y cayó mucha gente importante. Yo lo que hago es crear una especie de secta, ¿vale? Que es la congregación de los tres valores, que la vengo en el libro, que es inventada, y en el fondo no es más que una secta carlista que lo que hace es conspirar por acabar con el poder regente. Entonces, bueno, sé que se conspiraba, que había conspiraciones carlistas en el castillo, o por lo menos también eso sale en la prensa, pero evidentemente no vestían así ni era ninguna secta. Eso es parte de mi propia imaginación. Y bueno, esto es un poco lo que fue el castillo de Canterac, o sea, el crimen de Canterac. Da para mucho, se puede investigar muchísimo sobre el tema, lo he abreviado un montón. Hay mucha documentación, el Benito murió, por ejemplo, el Pardillo en la propia cárcel antes de ser condenado, antes de que llegara la condena, por la propia sífilis que tenía, y murió delirando y creyendo ver al fantasma de Primo Fea y hablando con él todas las noches. Al final, después de un montón de años, se condenó a los tres que quedaban vivos, y se dijo que simplemente había sido una rencilla entre empleados y punto, y así quedó cerrado. Por eso esa es la versión oficial, que a Primo Fea le mataron los tres empleados por envidias y punto. Y de todo lo demás se olvidó, se pasó del tema. También hay que pensar cómo era el sistema político de entonces, ¿vale? No era como el de ahora. Entonces el tema quedó totalmente tapado. Y hay como dos versiones de la historia. Alguno puede pensar, qué pena que el castillo no exista, qué pena que no podamos ver ese castillo. Bueno, pues os tengo una buena noticia. El castillo no se puede ver, pero hay un gemelo del castillo. Existe el priorato de Tudela, que se llama el priorato de Santa María. De hecho, el jueves que viene en Canal 8 se emite un documental, creo que es a las 9:30, en el que además me entrevistan a mí y está rodado allí. Y bueno, pues cuento la historia también del crimen de Canterac nuevamente ahí en televisión. Os invito a verlo. El priorato de Santa María es un priorato que ya existía en épocas de Conde Ansúrez, es decir, es un priorato que existía desde el siglo X. Fue destruido por unos musulmanes que huían en plena guerra de la Reconquista, huían de la batalla de Tordesillas cuando habían sido derrotados, y como venganza fueron destruyendo todos los monasterios que encontraron en el camino y lo destruyeron. Y el rey Sancho II lo reconstruyó. El rey Sancho II era el que le debía fidelidad el Cid. Y lo reconstruyó y se lo legó, digámoslo así, se lo legó a Silos, al convento de Silos, y pasó a formar parte de Silos. El propio Ansúrez le cedió varias tierras, tierras. Conde Ansúrez le cedió, por ejemplo, la tierra de Villabaña para que pudiera explotarlo y tener siervos, y llegó a ser un priorato muy próspero durante la Edad Media. Cuando murió Sancho II, su hermano, el que se quedó al cargo del asunto, Alfonso VI, creo recordar el nombre, le cedió también más tierras, lo cual llegó a ser algo bastante próspero. Pero cuando el conde de la Oliva lo compró, solo quedaba un cachito de la capilla y eso estaba totalmente derruido, o sea que de ese priorato no quedaba nada. ¿Qué hizo el conde de la Oliva? Eso está en Tudela, insisto, Tudela de Duero. Construyó un castillo casi gemelo, no es idéntico, pero casi gemelo al castillo que tenía en Valladolid, para tenerlo como casa de veraneo. ¿Por qué? Porque hoy en día, con las carreteras que tenemos, pues tenemos un día libre, cogemos el coche y en 2 horas nos plantamos en la playa en Santander. Pero en aquella época, con esas carreteras de tierra y coches de caballos, en 2 horas se plantaban en Tudela de Duero, que no es lo mismo. Entonces, para él, irse al campo, a la Tudela de Duero, era un viajecito que requería, pues a lo mejor es 1 hora, hora y media, 2 horas, por caminos de baches, y llegaban ya casi hasta doloridos. Entonces, bueno, pues era un viaje cansado y agotador. Entonces, bueno,
Por dentro es así, hay algunas fotos de cómo es por dentro. Estas fotos están sacadas del norte de Castilla, como del interior. Yo no he tenido el privilegio de entrar en el interior a verlo. Son del propio norte, de una vez que entraron. Y bueno, pues es lo que queda. La pena es que si no se hace algo por su conservación, porque actualmente está totalmente abandonado, acabará desapareciendo. Y es una auténtica lástima, pero bueno. El asesinato que sucede, porque el libro vuelve a conjugar el crimen de Canterac que pasó en 1908 con una serie de asesinatos que suceden en la actualidad. La novela, esta me quedó una novela tan larga, yo creo que es el mayor libro jamás escrito en Valladolid, o por lo menos es lo que yo me planteé, y intentar llevar la ciudad al extremo. Hay momentos en la novela en la que todos los habitantes de Valladolid estamos en peligro, o sea, he intentado llevarlo muy al extremo. Y el libro que quedó era tan largo, tan grande, que quedó casi un libro de una novela de 1000 páginas. Al final lo que decidimos, la editorial y yo, hablando y negociando, fue dividirla en 2 tomos. Era eso, directamente eliminar media novela que no era viable. Entonces, bueno, al dividirlo en 2 tomos, he creado 2 novelas independientes, cada una tiene un principio y un final. Hay un pequeño cliffhanger, para el que no sabe lo que significa cliffhanger, se quedan algunos pequeños flecos abiertos para que te entren ganas de leer la segunda parte. Pero en este 2022 ya estamos a nada, a un mes y pico, o sea que de hecho hoy estoy hablando con mi editorial. En unos meses saldrá la segunda parte del crimen de Canterac, que habrá otro crimen de Canterac, que tiene un nuevo principio y una nueva trama y un nuevo cierre. Entonces, bueno, crimen de Canterac al final van a ser 2 tomos y juntos creo que van a hacer una novela que puede ser de las más emocionantes jamás escritas en Valladolid. Eso es lo que yo, como escritor, me he propuesto, pero no soy yo quien tengo que decirlo. Eso tenéis que decirlo vosotros al leerlo y decir, tienes razón, hemos leído los 2 libros y no hemos leído nada igual sobre Valladolid. Ese sería el objetivo. Entonces, bueno, pues este sería el crimen de Canterac, la venganza del descendiente, y vendrá el crimen de Canterac, la congregación de los 3 valores. Pero vamos, que cada libro tiene su principio y su final. Yo digo, son 2 novelas que a lo mejor la segunda novela no se puede leer sin la primera, pero desde luego la primera se puede leer perfectamente porque tiene un cierre y termina sin problema. Únicamente para terminar ya con esto acabo, mis próximos proyectos, pues ahí arriba no se ve, pero bueno, como os comentaba, este año va a salir el crimen de Canterac, la congregación de los 3 valores. Esta saga con estos personajes que os he comentado del presente, que son una serie de personajes que van resolviendo asesinatos, policías y demás, en la actualidad, siempre asociado a una leyenda de Valladolid, va a terminar con una tercera novela, porque a fin de cuentas el crimen de Canterac lo considero una única novela partida en 2, que todavía no puedo desvelar el título, solamente desvelo las iniciales, EMPM, es la tercera y última novela, pero son 3 libros independientes, se pueden leer por 3 novelas distintas. Está ambientada en otra época de Valladolid, también muy importante históricamente, y de hecho creo que con eso cubro los 3 momentos históricos más importantes de Valladolid, y esa tardará un poquito más a salir. En 2022, este año, saldrá la segunda parte del crimen de Canterac, pues la tercera parte pues puede salir en 2023, 2024, por ahí andará la cosa, tardará un poquito. En breve va a salir un libro que hemos denominado 13 relatos negros, se va a llamar así, y son 13 mini novelitas negras, cada una como estos libros, pero en lugar de 500 páginas, pues en 40, 50 páginas congregadas, y son 13 libros, 13 relatos seleccionados, cada uno muy distinto, cada uno independiente, y es un poco un homenaje a mis orígenes, porque igual que yo empecé escribiendo relatos, pues he querido escribir un libro de relatos, pero tal y como los escribo ahora. Es decir, ahora escribo novela negra, pues 13 relatos de novela negra, 13 relatos negros. No tiene nada que ver con el típico relato que haría Cortázar o Borges o Poe, sino son como novelitas negras, ¿vale? Entonces, bueno, eso también saldrá, no se sabe cuándo, porque como es un proyecto independiente a los otros, puede salir en 2022, en 2023, no lo sé. La propia editorial no me ha dado fechas, lo está estudiando, pero puede que vea la luz pronto. El libro del trabajo está terminado. Y luego hay una novela corta que va a salir en febrero, que sí tiene fecha de salida, va a salir con otra editorial diferente, Fuente de la Fama, a lo mejor alguno la conoce, y saldrá, eso ya os digo, en febrero debería estar ya en librerías, y está ambientada durante la época del confinamiento, pero no deja de ser una novela negra ambientada durante el confinamiento, y al igual que El Señor del Diablo o que El Crimen de Canterac, hace constantes flashbacks a otra época, en este caso a la gripe española. Entonces viajamos a 1918
Y hay una relación entre lo que sucede en 1918 y lo que sucede en la actualidad durante el confinamiento. Pensad que en el confinamiento las calles quedaron desiertas y esto era un vergel para criminales, o sea, meter a un asesino aprovechándose de alguien que está deambulando por las calles desiertas con todo el mundo encerrado en su casa es bastante fácil, y las calles desiertas ya de por sí dan un poco de miedo. Entonces con todo eso construye un thriller, una novelita corta que no tendrá más de 100 páginas, 100 y pico páginas, pero bueno, que también os recomiendo leer si queréis. Y bueno, pues este soy yo, Víctor M. del Pozo. Esta sería mi tarjeta de visita y os explico cómo me podéis seguir si os interesa en todas partes, porque con una única frase he logrado concentrar todo. Mi correo electrónico, info@victormdelpozo.es. Ahí me podéis escribir cualquier email. ¿Que me queréis buscar a las redes sociales? Me da igual que sea Facebook, Twitter o Instagram. Con @victormdelpozo me encontráis. Ese es mi usuario en todas las redes sociales. ¿Que queréis ver mi página web? La parte de abajo, victormdelpozo.es. Entonces ahí tenéis concentrada toda mi página web, mi correo electrónico, mi perfil en redes sociales, y os invito a que me sigáis y a que, bueno, pues a que estéis un poco pendientes de todo lo que vaya avanzando, porque como bien os digo, tengo 2 novelas publicadas, pero bueno, tengo firmados contratos por más trabajos y espero que esto lo hago por hobby, porque para mí es una pasión, pero espero que sea una trayectoria lo más larga posible. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber escuchado la charla, espero que os haya resultado interesante. He intentado hacerla lo más educativa posible, me sale ahí mi alma de docente, entonces intentando enseñar y transmitir conocimiento. Y bueno, pues espero que os haya gustado.